Santa Mónica Radio y TV Más Digital presenta Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Únete a Fray Roberto Armas mientras nos guía en un viaje de descubrimiento y reflexión a través de las Sagradas Escrituras. Explora las enseñanzas de la Biblia, profundiza en su significado y descubre lo que nos dice Dios a través de su palabra. No te pierdas Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Sintonízanos y enriquece tu camino de fe. Amigos, amigas de Santa Mónica Radio, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente con ustedes. Ya a esta hora nos corresponde dar la bienvenida al Padre Roberto Armas, Curso Bíblico. Como cada martes nos corresponde hablar de los libros, las cartas, los apóstoles, en fin, temas que nos hacen mirar esa historia rica que corresponde a este programa. Muy bien, vamos a dar su saludo correspondiente. ¿Qué tal, Padre Roberto? Bienvenido. Buenos días, Jaime, buenos días a los radio oyentes. Un martes más estamos con ustedes y ya pasó la fiesta de la Pascua, la continuamos porque la prolongamos durante 50 días y en nuestros temas estamos hablando de prácticamente los últimos libros de la Biblia. Y hemos hablado de las cartas de San Pablo, vamos a ver las demás cartas que hay y terminaremos con el Apocalipsis. Terminaremos ya pronto lo que se refiere a los libros de la Biblia, ¿no? Uh-huh. Pero pues vamos a prepararnos para comenzar nuestro tema de hoy. Efectivamente, Padre Roberto, comenzaremos con nuestra oración de cada programa. Así es, como todos los martes nos ponemos en presencia de Dios, porque la palabra de Dios hay que estudiarla bajo los ojos del mismo Dios. Señor, te damos gracias porque nos permites participar en este curso bíblico por medio de la radio. Nos reúnes y nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención y con humildad. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad, con sencillez, para que ella transforme poco a poco nuestra vida. Que tu palabra penetre en nuestros corazones, que nuestro corazón esté abierto siempre como el de María, Madre tuya y Madre nuestra, y como en ella la palabra se hizo carne, que también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obras de vida según tu voluntad. Amén. Bien, Padre. En las semanas pasadas hemos hablado de las cartas de San Pablo. La pregunta iría, Padre Roberto, la carta de los Hebreos, ¿quién es el autor? Así pues, es interesante la pregunta porque viene seguidita de las cartas de San Pablo. Entonces cualquiera que las va leyendo dice, esta es otra carta más de San Pablo, ¿no? Y así fue atribuida hace muchos años. Al principio todo el mundo creía que esta carta a los hebreos es de San Pablo, pero pues se ha llegado a la conclusión de que no, de que es un autor distinto. Sí tiene pensamiento parecido a San Pablo, pero el autor es distinto. Es carta a los hebreos, y los hebreos pues son los judíos, es todo el pueblo de Dios, todo el pueblo desde Abraham hasta el final, hasta ahora es el pueblo hebreo, el pueblo judío, el pueblo de Israel, ¿no? Está escrita pues a todos los creyentes, a todos los hebreos que se habían convertido y se habían hecho cristianos. A pesar de su conclusión en estilo epistolar al final, sí parece una carta, pero este largo escrito presenta el aspecto más bien de una homilía o un sermón o una exhortación litúrgica, ¿no? Para la liturgia, para la celebración. Sus destinatarios tenían necesidad de unas palabras de exhortación, de ánimo, porque su fe estaba en peligro. Pues después del primer entusiasmo de la conversión y comenzar su vida en comunidad cristiana, se habían dejado arrastrar
por la fatiga, el desaliento, el cansancio, ¿no? Algunos desertaban de las asambleas cultuales, de las reuniones, y su formación cristiana dejaba mucho que desear, ¿no? Por otra parte, las pruebas y persecuciones habían provocado también el desconcierto entre ellos. Para exhortar a estos cristianos a seguir el camino que conduce de este mundo perecedero al mundo celestial y eterno, el autor presenta a Jesucristo como el sumo sacerdote que en su muerte selló la nueva alianza entre Dios y los hombres, y que ahora ejerce en el cielo una mediación eterna entre Dios y nosotros. A la vez describe el itinerario del nuevo pueblo de Dios, el camino que debe llevar en marcha siempre hacia la tierra prometida, hacia la nueva Jerusalén, o sea, hacia el cielo, bajo la guía del mismo Jesucristo. La comparación con los personajes e instituciones del Antiguo Testamento, que hay bastantes comparaciones, destaca la suprema grandeza de Cristo y la superioridad de esta nueva alianza con respecto a la antigua alianza, superioridad del Nuevo Testamento con respecto al Antiguo Testamento, ¿no? En la carta a los Hebreos no hay nada que no esté de acuerdo con el pensamiento de Pablo. Todo lo que habla esta carta concuerda con el pensamiento de Pablo, pero el estilo, el vocabulario que emplea el autor y la manera de interpretar sobre todo el Antiguo Testamento reflejan una personalidad que no es la del apóstol Pablo, otra personalidad distinta. Al respecto, son muy acertadas las palabras de un escritor cristiano del siglo II, que se llama Orígenes, muy famoso, muy conocido dentro del ambiente cristiano. Orígenes había escrito así, dice: los pensamientos de esta carta a los hebreos son de Pablo, los pensamientos parecen de Pablo, pero las frases y la redacción son más bien de otra persona distinta. Únicamente Dios sabe quién escribió esta carta. Es lo que escribió este historiador, Orígenes, en el siglo II ya. Lo que sí puede establecerse con certeza es que el autor es un judío helenista, procedente de la cultura griega, muy buen conocedor de la traducción griega del Antiguo Testamento, y cuyos destinatarios son cristianos provenientes del judaísmo. En cuanto al lugar y la fecha de composición, es muy probable que la misma haya sido escrita en Roma. Ha podido ser escrita esta carta en Roma por algún discípulo de Pablo seguramente, y más o menos entre los años entre el 70 y el 80, cuando ya en Roma estaba formando una comunidad cristiana, a la cual escribe después Pablo la carta a los romanos más tarde, y después irá el mismo Pablo a Roma. Pero parece que está escrita allí en Roma por un discípulo de Pablo y que tenía bastante influencia en la cultura y el idioma griego. Qué bien, Padre Roberto, entonces vamos entendiendo y identificando y sabiendo sobre la carta de los hebreos, y quien nos ha indicado que ahí no hay autor único, sino que ya nos ha hecho entender cuál es la situación de esta carta. Bien, Padre Roberto, permítanos ir a la pausa y regresamos aquí en nuestro curso bíblico. Volvemos. Bien, amigos, amigas de Santa Mónica Radio, continuamos nosotros con nuestro curso bíblico con el Padre Roberto Armas, agustino Recolito de la Parroquia Santa Mónica, como cada martes, explicándonos y haciéndonos entender sobre estos temas que se relacionan. Y aquí, a propósito, ¿cuáles son los temas centrales de esta carta?
Sí. De los hebreos, ¿no? La carta de los hebreos como he dicho antes, como si fuera un sermón, una homilía o una catequesis para aquellos cristianos que se estaban iniciando, ¿no? Cristianos, por lo general procedentes del judaísmo, que estaban formando las primeras comunidades, pero que les costaba un poquito, no tenían fundador así como Pablo en algunas comunidades, y Pablo les escribía cartas y Pablo les orientaba. Son cristianos de distintas comunidades sin un fundador, vamos a decir así, claro, y que necesitaban pues que les explicaran bien los principios esenciales de la vida cristiana, ¿no? Entonces, el primer tema que se trata en esa carta es la supremacía de Cristo, que por encima de todo en la creación está Cristo, Dios Padre y su Hijo Jesucristo. Las corrientes del judaísmo interpretaban que los ángeles, por estar cerca de Dios, por ser los mensajeros de Dios, eran los que estaban cerca de Dios, porque recibían el mensaje de Dios mismo y lo transmitían a los hombres. Entonces pensaban que los ángeles eran la segunda categoría, primero Dios y después los ángeles, y que Jesús, como se había hecho hombre, había nacido en los judíos, en Belén y demás, y había vivido con ellos, era más hombre que Dios, y entonces estaba por debajo de los ángeles. Primero Dios, después los ángeles, después Jesús. Y bueno, pues el autor de esta carta quiere dejar bien claro a estos cristianos que Dios está en la misma categoría, Jesucristo está en la misma categoría de Dios, por encima de los ángeles. Entonces, lo que trata de explicarles que la supremacía de Cristo sobre toda criatura, sobre ángeles y sobre humanos y sobre animales y sobre toda la creación. La supremacía de Cristo no quiere decir eso que separe a Jesucristo de los hombres, porque Jesucristo se hace hombre, pero sin dejar de ser Dios. Es Dios, y como Dios es el primero, y se hace hombre, se solidariza con los hombres, pero sin dejar de ser Dios. Esa es la primera enseñanza clave, ¿no? Es que Jesucristo es hijo de Dios, por lo tanto es Dios, y que a la vez es hermano de los hombres, hermano nuestro, un Dios que se solidariza con nosotros, haciéndose humano como nosotros, pero sin dejar de ser Dios. Por eso su sacrificio, su entrega, su muerte en la cruz, siendo humano y siendo también Dios, pues logra nuestra salvación, el perdón de nuestros pecados y la posibilidad de que regresemos a la felicidad con que habíamos sido creados en un principio, ¿no? Entonces el primer tema, vamos a decir, es supremacía de Dios como hijo de Dios, pues supremacía de Cristo como hijo de Dios y como hermano de los hombres, de nosotros. El siguiente tema es que este Jesucristo se hace sumo sacerdote, misericordioso además, por misericordia, por el bien de nosotros, por el amor que nos tiene a nosotros, se hace sumo sacerdote. ¿Qué significa sumo sacerdote? Los sumos sacerdotes o los sacerdotes en el Antiguo Testamento eran los intermediarios entre los hombres y Dios, entre Dios y los hombres. Ellos, por medio de ellos se ofrecía el culto a Dios, se ofrecían los sacrificios, ofrendas, todo se ofrecía por medio del sumo sacerdote, era el intermediario, pero eran humanos, eran seres humanos que nacían, se hacían sumos sacerdotes y morían y demás, ¿no? Entonces, a Jesucristo se le considera como sumo sacerdote, máximo sacerdote, pero de la nueva y eterna alianza, por misericordia a los hombres, para que los hombres pudieran recobrar esa gracia y felicidad que habían recibido cuando se fueron creados. Adán y Eva nacen y crecen en un paraíso, felices totalmente, inmortales, para vivir siempre. La infidelidad, la infelicidad, la muerte, el sufrimiento
viene por su pecado. Al cometer pecado rompen el primer plan de Dios. Y Jesucristo es el intermediario entre los hombres y Dios para volver a ese pacto de amistad, lo que llama alianza. Alianza antigua por medio de los antiguos sacerdotes y Antiguo Testamento. Alianza nueva con el nuevo sacerdote que es Jesucristo y con lo que Él funda, que es la Iglesia de Jesucristo, la Iglesia cristiana. Entonces presenta esta carta a Jesucristo como sumo sacerdote que se hace por misericordia y amor hacia nosotros. Y entonces recalca también ahí la carta el sentido del sacerdocio y compara el sacerdocio del Antiguo Testamento, que es limitado, humano, con el sacerdocio de Jesucristo, que es eterno y para siempre y salvador. Y también compara los sacrificios de la antigua alianza, culto que se ofrecía a Dios, con el sacrificio único de la nueva alianza, que es el sacrificio de Cristo en la cruz. Hace esas comparaciones, Antiguo Testamento con Nuevo Testamento, y cómo todo lo del Nuevo Testamento supera al Antiguo. El sacerdocio en Jesucristo supera, el sacrificio de Cristo supera todos los sacrificios y demás del Antiguo Testamento. Y después de explicar y dejar bien claro esto, la primacía de Jesucristo y su sumo sacerdocio, intermediario entre nosotros y Dios, y que nos salva por medio de su sacrificio en la cruz, nos invita a los cristianos de estas comunidades a las que se dirige, a los hebreos y a todos nosotros también, a perseverar en la fe. En la fe hay que perseverar. Se recibe la fe en Jesucristo, sumo sacerdote, pero no para que destacarnos ahí, quedarnos, sino para perseverar en ella mediante nuestro esfuerzo también como seguidores, discípulos de Jesucristo. Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Dios, es nuestro sumo sacerdote, pero nosotros somos discípulos suyos y debemos perseverar constantemente, y por eso habla bastante de la fe que debemos hacer crecer y alimentar para no perderla y para llegar al objetivo, que es la salvación definitiva. Bien, la conclusión de la carta. Esta carta tiene una conclusión que sí es más como epistolar, como una carta dirigida a estas comunidades. Pues esa conclusión presenta varios rasgos característicos ya del estilo de carta. Antes de despedirse Pablo, o el autor de esta carta, de sus destinatarios, el autor los exhorta a practicar concretamente el amor fraterno, para perseverar en la fe que hemos dicho antes, la práctica del amor fraterno, y a mantenerse fieles a sus dirigentes, obedientes a sus dirigentes, párrocos, obispos, sacerdotes, que tuvieran, de quienes recibieron ellos la palabra de Dios. Los dirigentes son los que evangelizan y reciben la palabra de Dios y tienen que ser fieles a ella. En el marco de esta exhortación, el autor hace una magnífica profesión de fe en Jesucristo, que dice mismo, el Jesucristo es para todos nosotros el mismo ayer, hoy y siempre. Jesucristo es Dios ayer, hoy y siempre, y es Salvador ayer, hoy y siempre. Esa es una profesión de fe que tenemos que renovar siempre también nosotros, e invita a no perder de vista la ciudad futura, la nueva Jerusalén, que es el cielo. La tierra prometida del Antiguo Testamento es para nosotros el cielo, la nueva Jerusalén que está en el cielo. Entonces invita a perseverar para llegar todos a ese objetivo de la ciudad futura, que es el cielo, la salvación definitiva. Así, por la fe, la esperanza y el amor, las tres virtudes teologales, toda la vida del cristiano se convierte en un constante sacrificio de alabanza. El sacrificio de Cristo en la cruz es nuestro sacrificio constante, practicando la fe, la esperanza y la caridad, en un culto espiritual siempre agradable a Dios por medio de Jesucristo. Nuestro culto va a ser agradable a Dios porque lo ofrecemos por medio de Jesucristo. Todo esto pues lo explica, sí, Pablo, es de Pablo, porque Pablo ya lo dice en la carta a los romanos, y algunas cartas más también, pero este discípulo de Pablo, autor de la carta a los hebreos, lo retoma
y le da fuerza para que los cristianos se animen a seguir más perseverantes hasta el final. Qué bien, padre Roberto Armas. Permítanos ir nuevamente al corte publicitario, el boletín informativo de la hora, y volvemos aquí en Curso Bíblico. Muy bien, amigos, amigas de Santa Mónica Radio, continuamos nosotros aquí en nuestro curso bíblico conversando con el padre Roberto Armas, y luego de este tema que nos ha explicado sobre los temas centrales de esta carta de los Hebreos, pues ahora, padre, ¿a qué llamamos cartas católicas? Bien, después de las cartas que hemos hablado de San Pablo, cartas apostólicas, cartas pastorales, un poquito de acuerdo al objetivo de cada de las cartas, pues de hablar también ahora de la carta a los Hebreos, que es independiente, que es autor que no sabemos quién la escribió, y hay otras 7 cartas de personajes y conocidos, ¿no?, que son las cartas de Santiago, una carta de Santiago, 2 cartas de San Pedro, 3 cartas de San Juan y una carta de San Judas Tadeo, ¿no? Son 7 cartas que están dirigidas por estos apóstoles, pero van dirigidas a las comunidades, a todas las comunidades, no a una sola comunidad, sino a todas las comunidades de su época, de los primeros cristianos, y por eso se llaman cartas católicas. Cartas católicas que son universales, para todo el universo, para todos, que son mensajes para todos. Esa es la razón de este nombre, ¿no? Además de las cartas paulinas, dice, el Nuevo Testamento tiene otras 7 cartas que llevan los nombres de Santiago, Pedro, Juan y Judas, el hermano de Santiago, el mayor. La mayor parte de estas cartas no están dirigidas a comunidades concretas o a personas particulares, sino que tienen una destinación más universal para todos y tratan cuestiones que son generales y buenas para todos. En realidad no son cartas propiamente dichas, sino también, igual que la carta a los Hebreos que hemos dicho, más bien son como tipo de homilías o exhortaciones presentadas en estilo, sí, epistolar o de tipo de carta. Por este motivo, después ya del siglo IV de nuestra era, fueron agrupadas las 7 bajo el título de cartas católicas, es decir, universales. Estas cartas fueron escritas cuando ya el cristianismo primitivo había entrado en una nueva etapa. Ya no había testigos oculares de Jesús y demás, que es la primera generación con los apóstoles, es ya cuando prácticamente casi quedan algún apóstol nada más, que son los que escriben, y ya pues los nuevos cristianos, los nuevos convertidos del judaísmo o del paganismo, ¿no? Entonces es una nueva etapa. Las comunidades cristianas se habían extendido por casi todas las provincias del Imperio Romano. Iba creciendo mucho pues la Iglesia, y habían comenzado a experimentar ya la presión y las reacciones adversas del ambiente pagano del Imperio Romano, ¿no? Y las persecuciones y demás que nos cuenta la historia. Aunque no estuvieron sometidas a una constante persecución todavía, eso vino después, ellas vivían dolorosamente conscientes de su precaria situación en una sociedad que les resultaba hostil, ¿no? Era difícil vivir en esa sociedad de tanta ambición, de tanto materialismo, de tanto también ideologías filosóficas y demás, contrarias un poquito a lo que es la fe religiosa, la fe cristiana y demás, ¿no? Entonces, a estas dificultades provenientes del exterior también se sumaban otras de carácter interno. ¿Por qué? Lo que habíamos dicho también en otra de las cartas de días pasados, la venida gloriosa del Señor, que el mismo Jesús había prometido y que los apóstoles también predicaban, que pronto iba a venir el Señor, se hacía esperar, ¿no? Y esta demora planteaba dudas e interrogantes que ponían en crisis de fe y debilitaban la práctica de la vida cristiana. Semejante situación
creaba un clima favorable a la infiltración en las comunidades de falsos profetas o falsos maestros o falsos evangelizadores que alteraban con su enseñanza la verdad del Evangelio. Había falsos profetas que anunciaban la verdad de Jesucristo de otra manera. En estas nuevas circunstancias, la Iglesia emprendió la necesidad de consolidar su vida comunitaria, manteniéndose fiel a las enseñanzas de Jesús en el Nuevo Testamento, especialmente, ¿no? O esas enseñanzas de Jesús que transmiten los apóstoles. Dicha preocupación aparece ya en los escritos del Nuevo Testamento provenientes de esa época, en esas cartas. Todos ellos insisten en mantener intacta la verdadera fe. Advierten contra los falsos maestros y exhortan a conservar la esperanza en medio de las pruebas y de las persecuciones. Tales características comunes confieren una cierta unidad a estas cartas católicas, que por su forma y contenido no constituyen un grupo demasiado homogéneo, no son iguales, difieren mucho una de otras, pero bueno, son cartas y prácticamente la finalidad sí es la misma, ¿no? La fe, mantener la fe y mantener la fidelidad a Jesucristo y a las enseñanzas que han recibido de los apóstoles y demás. Esa es la intención de estas 7 cartas, que sí merece la pena hablar un poquito de cada una de ellas para que las vayamos entendiendo mejor. Muy bien, cartas católicas que nos está explicando el padre Roberto Armas. Vamos a la pausa, regresamos. Muy bien, continuamos con nuestro curso bíblico, aprendiendo, entendiendo estas explicaciones, esta interpretación y este resumen que nos da el padre Roberto Armas en curso bíblico. Bien, y padre Roberto, ¿qué decir sobre la carta de Santiago? Bien, pues de estas cartas católicas que acabamos de mencionar, que son 7, es la primera de todas que aparece en la Biblia. Después de la carta a los hebreos, aparece la carta de Santiago, considerada ya pues carta católica. A pesar de su presentación en forma epistolar como carta, esta carta de Santiago es más bien igual que hemos dicho antes, una especie de homilía que contiene una serie de exhortaciones morales que son necesarias conocer y saber para practicarlas, ¿no?, dentro de nuestra vida cristiana. Esta carta es muy actual, es de aquellos primeros cristianos, es de finales del primer siglo, pero los mensajes que transmite y las enseñanzas es muy actual porque nos vienen muy bien a nosotros. Su estilo sentencioso se asemeja al de los escritos sapienciales del Antiguo Testamento. Los temas expuestos se van sucediendo de manera bastante libre, a veces por una semejanza verbal o por una antítesis. Estas exhortaciones, destinadas a servir de guía para la vida cristiana, están dirigidas en general, pues lo que dice al comienzo, a las 12 tribus de la dispersión. O sea, las 12 tribus de Israel se han formado ya con el nuevo pueblo de Dios, que es la Iglesia, y se han dispersado por distintos sitios y hay comunidades dispersas pues por tantas partes, por un montón de lugares. Por lo tanto, se refiere a las comunidades que son judeocristianas, provenientes del judaísmo, pero ya son cristianas, y que están diseminadas fuera de Palestina, fuera de Israel, fuera del pueblo de Dios, y que van a formar la Iglesia, pero por distintos lugares, que constituían lo que se llama el Nuevo Israel. El Antiguo Israel es el Antiguo Testamento, ¿no? Y el Nuevo Israel es la Nueva Iglesia. El autor de esta carta es identificado comúnmente con Santiago, carta de Santiago, y queriendo decir que es el hermano del Señor. Hay una vez, cuando relata los nombres de los apóstoles,
sale Santiago el Mayor, que es el hermano de San Juan, hijos de Zebedeo, y hay otro Santiago que se le decía el hermano del Señor, el hermano de Jesús, pero no quiere decir que fueran hermanos, porque Jesús ya sabe que no tuvo hermanos, sino pariente. Seguramente era familiar de Jesús o de María o de José, era de la familia. Y lo menciona así el Evangelio de San Mateo en el capítulo 13, es donde menciona a Santiago como el hermano del Señor. También en Marcos lo menciona así. Y presidía Santiago la misma comunidad de Jerusalén y ocupó un lugar relevante en la asamblea de los apóstoles. Ahí también aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles que Santiago es el que tomó la palabra para una cuestión que estaban discutiendo ahí sobre los nuevos cristianos. Santiago insiste sobre todo en la necesidad de probar la autenticidad de la fe por medio de las obras. O sea, que la fe tiene que probarse. La fe no es decir yo creo, pero después no lo demuestro, ¿no? La fe tiene que demostrarse por las obras, tiene que ir en unión con las obras que realizamos. Tiene que haber concordancia. Yo creo en Jesucristo, pero después no sigo la doctrina de Jesucristo, entonces no hay concordancia, no hay hilación, hay contradicción. Entonces esa fe no vale. La fe que no vaya de acuerdo con las obras no tiene ningún sentido. Y entonces lo que las obras hacen fructificar, explica bien claro ahí la carta de Santiago, hace fructificar esa palabra de Dios sembrada en cada uno de nosotros. La palabra sembrada nos hace tener fe. La palabra que recibimos, la palabra de Dios que recibimos, nos aumenta la fe y creemos más. Pero esa fe tenemos que después demostrarla en obras, en acciones concretas. A primera vista parece contradecir las enseñanzas de Pablo, porque Pablo decía, la fe, solo la fe basta, y demás, la fe basta, pero no solamente la fe. Pablo también decía que el mandamiento principal es el amor, y que el amor es lo esencial, entonces unido siempre a la fe. Entonces parece en algunas cosas que es algo de contradicción, pero no lo es. La diferencia entre ambos es más aparente que real. En realidad, en efecto, siempre que Pablo habla de la fe, se refiere a la fe que obra por medio del amor. Fe, sí, que es importante, si no hay fe no puede haber amor. Entonces, la fe es la que te lleva a practicar esa fe por medio del amor. Eso es de Pablo en distintas cartas. Como también una respuesta a la palabra de Dios, que compromete y transforma la vida del creyente. En este sentido coincide perfectamente con Santiago, que la fe hay que demostrarla con obras, la práctica del amor especialmente, ¿no? En último término, para ambos, la fe que justifica no es la fe estéril, sino la que va acompañada de obras y se manifiesta en ellas, en las obras, de la misma manera que un cuerpo sin alma está muerto, así está muerta la fe sin obras, ¿no? Como que el alma de la fe son las obras, como el alma de nuestro cuerpo es la vida espiritual y nuestro compromiso cristiano, pues también las obras son el alma de la misma fe. Y Pablo habla de estas obras que refiriéndose a las observancias de la ley de Moisés, que los judaizantes consideraban necesarias para salvarse. O sea, los judíos creían que primero era cumplir la ley de Moisés. Pablo dice, no, primero es la fe en Jesucristo, y por la fe vas a practicar esos mandamientos, esas obras. Santiago piensa que en los cristianos que hacen una profesión meramente verbal y exterior de su fe, pues no merece la pena, no vale, no puede ser una fe puramente exterior y verbal, tiene que ser practicada por obras. Para el autor de esta carta, Santiago, como para Pablo también en sus cartas de Romanos, en la carta a los Gálatas, la ley por excelencia consiste en el amor al prójimo.
Toda la ley se resume en el amor a Dios y al prójimo, toda. Por eso, con una vehemencia que recuerda a los grandes profetas de Israel, Santiago denuncia abiertamente las desigualdades y las injusticias sociales, porque esos van, la desigualdad y la injusticia va contra el mandamiento del amor, y por eso lo critica duramente Santiago. Su juicio no es menos severo cuando censura también las asambleas cristianas, en las que se concede un lugar privilegiado a los ricos y se relega a los últimos puestos a los pobres. Eso lo dice bien claro. No es una buena comunidad cristiana quien hace preferencias o distinciones entre unas personas y otras. En una asamblea, dice Santiago, todos son iguales. Ante Dios todos son iguales. Y en nuestras asambleas ahora también. A fin de combatir estas discriminaciones, Santiago se hace eco de la enseñanza de Jesús. El que enseña realmente cómo debemos tratarnos y demás, como hermanos y demás, es Jesús. ¿Acaso Dios no ha elegido a los pobres de este mundo para enriquecerlos en la fe y hacerlos herederos del reino de Dios? Lo dice Santiago en el capítulo 2, ¿no? Si Jesús nos ha dado ejemplo, pues también los primeros cristianos tienen que seguir ese mismo ejemplo de no discriminar, de no hacer separación de personas o acepción de personas, sino considerar a todos por igual. Ricos y pobres o de cualquier creencia, de cualquier raza, somos todos iguales, la igualdad entre nosotros, de hermanos, el amor al prójimo como hermanos de todos, ¿no? Bien, esas son las ideas principales de esta carta. Sobre todo la fe practicada en obras, y las obras son el amor, ¿no? Amor al prójimo como a ti mismo, que viene de Jesús, que no es invento de Santiago, ni es invento de ningún apóstol, es el mensaje central de Jesús. En esto se resume la ley y los profetas, tanto Antiguo Testamento como Nuevo Testamento, se resume todo en el amor a Dios y amor al prójimo como a ti mismo. Bien, pues eso es lo que quiere resaltar Santiago, para así fortalecer la fe y poder llevar una vida en comunidad como Cristo quiso, como los apóstoles quisieron, y como eso es lo que tenemos que practicar también ahora nosotros, no hacer diferencia de personas, no discriminar a nadie, aceptar a todos por igual, que todos somos hijos de Dios y todos somos hermanos de Jesucristo y hermanos entre nosotros mismos. Y eso es lo que quiere recalcar esta carta, muy válida también para hoy. Se lo aconsejo que la lean reposadamente, tranquilos, y que la estudien y profundicen, porque les va a ayudar mucho a vivir su vida cristiana actualmente. Bien, Padre Roberto, hemos cerrado con este bloque la carta de Santiago. Muy bien, Padre Roberto, antes de cerrar nuestro programa, damos las gracias correspondientes. Pues terminamos el programa de esta manera, terminamos la carta a Santiago, y el próximo martes hablaremos de las cartas de Pedro y de Juan, que son también muy interesantes, y también pues recordarles que hagamos oración. Ahora vamos a hacer oración de acción de gracias por este rato que hemos estado compartiendo la palabra de Dios, pero también quiero pedirles oración por que mañana comienza ya el cónclave, donde van los cardenales a elegir al nuevo Papa, y lo importante es que el nuevo Papa no lo eligen los hombres, el nuevo Papa lo elige Cristo. Como yo he escuchado a un cardenal decir esta mañana o ayer, decir, el Papa nuevo ya lo tiene elegido Jesucristo, ya lo tiene elegido Jesucristo. Hace falta que ahora los cardenales acierten, se dejen llevar por el Espíritu Santo para que sepan quién es. Lo que tienen que hacer en el cónclave es que los cardenales acierten con el que Cristo ha elegido, y eso es obra del Espíritu Santo. Sí, tienen que ser dóciles y abiertos siempre al Espíritu Santo, que les ilumine y que elijan pues el Papa que ha elegido Jesucristo, y si lo elige Jesucristo es bueno y será bueno para la Iglesia, y necesitamos un Papa bueno, ¿no? Como los que ha habido pasados también, pero
que asuma pues las responsabilidades y problemas que siempre surgen en la Iglesia. Recemos por el nuevo Papa y damos gracias a Dios por estas reflexiones, por tu palabra que hemos escuchado. Ayúdanos a comprender cuál es la respuesta adecuada a lo que tú nos hablas dentro de nosotros. Señor, danos siempre tu palabra cotidiana. Ella es como el pan, nos sacia, pero a la vez también nos provoca más hambre de esa palabra, más hambre de ti. Ella es como el agua, riega, refresca, fecunda, limpia nuestra vida. Ella es como la luz que ahuyenta las tinieblas del error y del pecado y nos ilumina los ojos para ver mejor nuestra vida. Ella es como una voz misteriosa y penetrante, nos cuestiona y nos responde, nos alegra y fortalece, penetra en el íntimo del ser, nos hiere y nos sana, inquieta y trae paz. No nos hagas faltar nunca, Señor, el pan cotidiano de tu palabra. Amén. Amén. Bien, amigos oyentes de Santa Mónica Radio, hemos terminado con nuestro programa Curso Bíblico, que está a cargo del Padre Roberto Armas Agustino Recoleto, de la parroquia Santa Mónica. Gracias, será hasta el próximo martes. Hasta el próximo. Santa Mónica Radio y TV Más Digital presenta Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Únete a Fray Roberto Armas mientras nos guía en un viaje de descubrimiento y reflexión a través de las Sagradas Escrituras. Explora las enseñanzas de la Biblia, profundiza en su significado y descubre lo que nos dice Dios a través de su palabra. No te pierdas Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Sintonízanos y enriquece tu camino de fe.